arranquen los motores, dale, Jetson. Reacciona, muévete, levántate. Muy buenas tardes, amigas, muy buenas tardes, amigos. Otra vez estamos en conversando con la Pastoral Juvenil Online. Son temas que les estamos entregando para que ustedes los desarrollen en términos personales, les sirva para crecer espiritualmente, para informarse, para crecer en la fe y por sobre todo para que puedan compartir estos materiales, estos recursos, estas ideas, estas herramientas con el resto de los grupos juveniles. Recuerden que si necesitan ayuda para hacer algún encuentro en el grupo juvenil o hacer alguna de sus reuniones, porque su parroquia aún no ha abierto los salones, no se preocupen, avísenos y nosotros les vamos a ayudar. El día de hoy tenemos una gratísima visita, encuentro con alguien que conocemos ya hace bastante tiempo. Es una mujer tremendamente inteligente, con unos tremendos niveles de estudio y también con muchos alumnos. Es realmente una maestra, es decir, una persona que, preguntándole a sus alumnos, ellos han dicho siempre que es alguien que les inspira y que les motiva, y por lo mismo la hemos invitado al día de hoy. La doctora Naomi de Anda, que además es, y por supuesto que es doctora en teología. Bienvenida, Naomi, buenas tardes, gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias, Alberto, es un placer estar aquí con ustedes. Oye, ¿cómo te estás viviendo tú esto de la pandemia? ¿Aún con restricciones? ¿Aún en tu casa? ¿Ya volviste a las clases? ¿Qué cuentan tus alumnos de estar todavía teniendo clases online? Sí, no, todavía no he comenzado clases de verano, comienzo la semana entrante, pero ya estoy preparando la clase y así cambiamos todos, como todo mundo en la primavera. Para mí yo estaba dando clases que se llaman hybrid o flex, entonces estaba dando clases en la online, que eran parte online y parte cara a cara en persona con la Universidad de Dayton y la Universidad de St. Mary's de Santa María en San Antonio. Y eso fue un gran don, como que Dios me dio un regalote para eso, porque yo no tuve que cambiar muchísimo con esa clase. Con la otra clase que es de alumnos de primer año, sí tuve que cambiar un poquito de todo, pero así he estado aquí trabajando en mi casita, aquí en esta esquinita que se puede ver todo, hasta la bicicleta de ejercicio que sale aquí. Tengo mis ositos porque me dijeron que si enseñamos fotos de nuestros hijos o nuestras mascotas, entonces que parece que somos más amables. Entonces yo dije, pues, yo no tengo ni mascota ni hijos, voy a poner un osito de aquí de peluche. Sí, aquí tengo las dos. Pero no las puse hoy. Bueno, la verdad es que el lenguaje visual es algo que hemos tenido que aprender todos porque pues nadie estaba preparado para que cerraran las universidades, cerraran los templos, es más. La experiencia que estamos teniendo aquí en la Arquidiócesis de Los Ángeles también ha sido riquísima porque algunos sacerdotes que no habían pescado jamás el tema del internet, o por lo menos vinculado con las misas, comenzaron a transmitir con el celular de algún amigo, de algún pariente, y ya ahora ya tienen cámaras y algunos ya compraron luces y ya, entonces ya sí ha sido una evolución. Es más, es uno de los servicios que también estamos dando como pastoral juvenil a los jóvenes que participan muy activamente en las parroquias y les decimos, ok, si tu sacerdote necesita ayuda, nosotros tenemos los técnicos. Entonces, y es completamente gratuito. Entonces te dicen, ok, mira, tú necesitas esto, otro, te hace falta aquí, bájale el color, sube la luz, cosas técnicas, y luego ya cada sacerdote toma la decisión, porque algunas de esas cosas necesitan también inversión. Mientras que otros venían ya preparados de siempre y han estado transmitiendo o haciendo streaming las misas hace mucho tiempo, entonces ya los pilló menos de improviso, pero sí, la gran mayoría ha tenido que empezar de cero en todo esto. Sí, de aprender mucho estos días, eso sí.
Sí, es un tiempo privilegiado en ese sentido para aprender cosas nuevas. Naomi, cuéntanos un poco dónde naciste, quiénes son tus padres, cómo llegaste a los Estados Unidos o si naciste aquí, dónde creciste, cómo llegaste a la universidad, un poco, ¿quién es Naomi? Oh, ok, sí, yo nací en El Paso, en Texas, y crecí entre El Paso y Corpus Christi, Texas, entre el desierto y la playa. Me encanta la playa, pero también me encantan las montañas. Mi familia extendida, la mayoría de mi familia, los hermanos y hermanas, mis tíos y tías, los hermanos y hermanas de mi mamá y mi papá están en El Paso y también todos mis primos y primas, o la mayoría, ya se están mudando por otras partes de Estados Unidos. También tengo familia en el DF, en California, en Chicago, varias partes de este país y de México. Mi familia es de México, parte, y un bisabuelo mío fue persona indígena de ahí de California, que él se fue a México y conoció a mi bisabuela y de allí comenzaron esa parte de la familia. Mi mamá y mi papá, mi mamá es de El Paso y mi papá nació en Juárez, pero su mamá nació en Bisbee, Arizona. Entonces, tenemos somos gente fronteriza que hemos nacido y crecido ahí en la frontera de México y Estados Unidos. Y por eso es parte de quién soy yo, de pensar en la frontera, de poder pensar de varios sistemas, siempre pienso como de dos países y mundos múltiples. Uh, Hasta lo más sencillo de cómo aquí voy a la tienda y compro un galón de leche, pero en Juárez íbamos por un litro o medio litro, como sea. Entonces, esas cositas, ¿verdad? Una libra de papas o un kilo. Eso es parte de quién soy, de poder cambiar el pensamiento entre las fronteras, pero también saber que esas cosas siempre cambian y que es posible cruzar las fronteras. Sí, y entonces de allí yo fui a estudiar en St. Mary's en San Antonio y saqué mi bachillerato en psicología y en inglés. Y me quedé ahí y hice una maestría en liderazgo de educación. Para trabajar en la universidad y luego, y yo pensé que iba a trabajar en la universidad ahí como del desarrollo de alumnos, pero no como profesora, como las otras personas que trabajan en la universidad con alumnos o con campus ministry. Y luego digo que soy teóloga por accidente o teóloga accidental, porque yo no pensaba estudiar teología. Lo que pasó es que yo fui a un fin de semana y yo ya tenía como unos 24, 25 años cuando asistí a este fin de semana y me dijeron, si haces un trabajo de 10 páginas, entonces te damos 3 créditos en teología al nivel de maestría. Y gratis. Y yo dije, oh, ok, si me van a dar créditos gratis, yo puedo hacer ese trabajo, está bien. 10 páginas para mí no era nada. Y entonces escribí mi ensayo y luego, como un mes después de que, ¿cómo se dice? Mandé submitted. A veces se me va el Sí, español. que enviaste el trabajo. Sí. Recibí una llamada de la directora de los estudios de teología al nivel de maestría de la escuela ahí en St. Mary's y me dijo,
me preguntó, ¿quieres estudiar teología? Porque tenemos una beca si quieres, porque nos encantó tu ensayo. Y yo dije, wow, ¿qué me van a pagar para hacer esto? Ok, yo ya estaba trabajando como campus minister en la Universidad de Incarnate Word, ahí en San Antonio también. Y comencé a estudiar teología y lo hice así como me estaban pagando para hacerlo. Entonces yo dije, ok, lo voy a hacer, pero yo nunca pensé que iba a hacer un doctorado en teología. Y de allí me cambié de escuela de St. Mary's a Oblate en San Antonio también. Y cuando cambié de St. Mary's a Oblate, los alumnos, la mayoría de los alumnos en St. Mary's era gente laica, y todavía es gente laica. Pero en Oblate la mayoría eran seminaristas. Y yo y una hermana éramos las únicas mujeres en toda la escuela en ese tiempo, las únicas alumnas. Y todos me preguntaban, ¿por qué estás estudiando teología? ¿Qué estás haciendo aquí? O me decían, eres una saca seminarista, estás aquí para buscar un esposo. Y yo decía, ay, no quiero a nadie de ustedes como esposo. Pero ahora tengo muchos amigos que son sacerdotes porque estudié con ellos por varios años ahí en Oblate. Y de ahí saqué la maestría y luego pensé, yo sabía que quería hacer un doctorado, pero estaba pensando en hacerlo en educación, no en teología. Comencé a ver cuántas mujeres habían que estudiaban educación y cuántas con doctorados haciendo la teología, y vi que no había tantas mujeres que estaban haciendo que estaban estudiando teología en ese tiempo, y había menos mujeres latinas, mexicoamericanas y otras latinas que estaban estudiando teología. Que yo pensaba que eso era como eran las cosas, porque yo no conocía a muchas. Pero también voy a backpedal un poquito en mi historia, porque pienso que yo tenía un llamado para estudiar la teología desde que era bien niña, porque un domingo, como les dije que yo crecí entre Corpus Christi y en El Paso, nos mudamos a Corpus cuando yo tenía 6 años. Y durante los veranos, mi mamá y mi papá me mandaban a El Paso para quedarme con mis abuelos. Y un verano, cuando tenía 11 años, me regresé a El Paso, estaba ahí en El Paso y fuimos a la iglesia. Y había un sacerdote nuevo, un sacerdote joven, nuevo, y yo dije, wow, él es bien interesante, lo que está diciendo es bien interesante. Y era el párroco nuevo de la iglesia de San Pío ahí en El Paso. Y cuando nos mudamos a El Paso, cuando yo tenía 14 años después, le dije a mi mamá y mi papá, yo quiero ir a esa parroquia porque a mí me encantan las homilías de ese sacerdote. Y ellos estaban como que, pero esta iglesia nos queda más cerquita, aquí está, podemos caminar a esa iglesia, y la otra nos queda más lejos. Sí. Entonces, después de mucho tiempo, o de un tiempo, no sé cuánto tiempo, pero como era la iglesia de mi abuelita, comenzamos a ir ahí. Y el párroco es Arturo Bañuelas, que es uno de los fundadores de Actus. Pero yo no sabía que él era teólogo. Solo para mí era el padre de la parroquia, era el párroco. Y cuando yo estaba ya, después de muchos años, cuando tenía como unos 25 años y estaba estudiando en Oblate, un día estaba en la biblioteca, me pasaba todo el tiempo en la biblioteca, porque los seminaristas lo que no me dijeron es que ellos tenían copias de los exámenes. Entonces, ellos podían sacar las calificaciones en las clases más altas porque tenían todas las notas y todas las copias aunque
se cambiaban los exámenes, pero también tenían como se dice formato, entonces yo estaba estudie, y yo decía, ¿por qué yo no me saco las calificaciones tan altas como ellos? Pero yo estoy estudiando, leyendo, pero es después de mucho tiempo que yo me enteré que es lo que tenían. Todas las copias y todas las notas y ellos pasaban de un año al otro año. Okay. Eso es interesante del sistema y también del sexismo, que podemos hablar de eso después, pero entonces un día estaba ahí en la biblioteca y comencé a ver los varios libros y encontré como 7 libros que decían Latino Theology. Y yo dije, ¿qué es esto? Y uno de los libros se llama From the Heart of Our People, que los editores son Orlando Espín y Miguel Díaz. Y luego el otro que vi se llama Mestizo Christianity. Y yo había estudiado varias cosas sobre el chicanismo y estudios chicanos. Entonces sabía un poquito. Y yo dije, ¿qué es esto de Mestizo Christianity? Porque no nos han dicho nada de esto en las clases. Y aquí tengo muchas clases, pero yo no estoy viendo nada de la teología o de mi experiencia espiritual o mi experiencia de catolicismo aquí en las clases y cómo estamos estudiando. Y saqué el libro y el nombre del editor es Arturo J. Bañuelas, J. Bañuelas. Y yo dije, Arturo Bañuelas es el mismo, y abrí el libro y ahí dice, Arturo Bañuelas es el párroco de la iglesia de San Pío X en El Paso, Texas. Y yo dije, oh, wow, el párroco es teólogo. Y hasta tiene libros. Y hasta tiene un libro, sí. Y yo me quedé ahí fascinado con que, wow, yo no sabía esto. Entonces comencé a leer, yo me leí todos esos 7 libros que eran, no me acuerdo todos, pienso que era Caminemos con Jesús y Latina Theologies, An Introduction, algo así se llama, que es, los editores son Roberto Goizata y Adamaria Isasi Díaz. Entonces, habían varios, no varios, como 7. Y yo dije, ¿qué es esto de teología latina? O Latino Theology. Y comencé a estudiar, fui a algo que se llama el Hispanic Summer Program, que dan clases sobre la teología latina y pasa todos los veranos y es al nivel de la maestría. Y allí conocí a Roberto Goizueta y María Pilar Aquino, Orlando Espín, y es como Janet Rodríguez. Es como comencé a ver que había todo este mundo de teología latina. Y fue cuando yo dije, yo quiero estudiar teología al nivel del doctorado. Y entonces metí las aplicaciones y fui a Loyola Chicago. Me dieron beca también para estudiar ahí, beca del Hispanic Theological Initiative. Y fui a estudiar teología, que no fue fácil, porque yo dije, yo voy y me van a dejar estudiar teología latina, pero no había nadie que hacía esa teología ahí en Loyola Chicago. Y todos me decían, ¿por qué solo quieres hablar sobre las latinas? Hay mucho más en la teología. Y yo decía, pero sí, nadie está hablando sobre las latinas. Entonces, yo siempre me estaba metiendo en problemas y no fue fácil. Pero ahí saqué el doctorado y entre ese tiempo, porque es en Chicago, esa escuela, que es cuando conocí a mi esposo. Él estaba viviendo ahí en Wisconsin y nos casamos y pensé que nos íbamos a quedar ahí en esa área. Comencé a trabajar en DePaul como part-time y luego comencé en el Catholic Theological Union.
y como la directora del programa de Oscar Romero que tienen ahí. Y hice eso por un año, que ese trabajo me encantó, y también trabajar en el Catholic Theological Union, que es un lugar en donde hacen una teología que es mundial, global, en una clase, en cada clase que di, yo tenía alumnos de todo el mundo y podíamos hablar como en una clase, si había 5 personas o 7 personas, de esas 7 personas hablaban de 10 o 15 idiomas. Entonces era bien interesante dar clases ahí y también trabajar en el programa con los Romero Scholars. Y cuando estaba haciendo eso, salió la posición aquí en Dayton, y la posición en Dayton es en Latina Theology. Y entonces metí la aplicación y me ofrecieron el trabajo, y aquí estamos en Dayton, y es como llegué aquí. Y sí, así es parte de mi historia. Les puedo decir más de qué es lo que estudio y sí. Yendo un poco hacia atrás, dijiste, ¿cuántos hermanos tienes? Tengo un hermano que ¿Y tú él eres la es, mayor o la menor? no, la mayor, él es 15 años más joven que yo. Y, Entonces es como mi baby hermano, es como mi hijo y mi hermano, sí, y aquí uno de presente. mis mejores amigos ahora. Y por ser la mayor, ¿tus padres no te veían más bien casándote y teniendo así muchos hijos al estilo mexicano? Mis padres son bien, ¿Cuál fue no el rol de quiero. ellos en tu proceso ahí de discernimiento casi vocacional? Sí. Ah, Cuando yo era niña, como era la única, mi papá me enseñó a hacer todo, de todo lo que hacen los hombres. Él me enseñó de cómo am, cambiarle el aceite al carro, sí, ¿Y lo de haces? cómo, sí, sí, yo sé hacer todo eso. Me encantan los carros, eso sí. Ah, que mucha gente no sabe eso de mí. Y um, sí, él me enseñó todo, y me compraban juguetes que dicen que son de mujercita y de varón, pero para mí tenía carritos y legos y um, muchas tarjetas de flashcards, no sé cómo se dice eso en español, pero sí um, para aprender cómo hacer matemática desde que tenía como 2 o 3 años. Y eso eran mis juegos. Y luego me decían todos los días, casi todos los días me decían, queremos que seas bien independiente, que nunca necesites un hombre en tu vida. Si quieres tener un hombre en tu vida, eso es una cosa, uh, pero es mejor que sepas cómo navegar entre el mundo, que te eduques, que puedas hacer todas estas cosas no solo sobre la sociedad, cuáles son las partes de la mujer, de cocinar, de coser. Yo sé hacer todo eso también, de tejer, pero también me enseñaron sobre todas las otras cosas del carro, de la, ¿cómo se dice? Carpintería. Carpintería, gracias. Y sí, crecí también hablando casi puro inglés, y los primeros 4 años de mi vida hablé casi puro español, pero la mayoría del resto de mi vida hablo todavía casi puro inglés. Y también aquí en Dayton se me está yendo, pero muchísimo el español porque casi no lo hablo. Uh, y Pero igual súper avanzado tus papás
Aunque Sí, tampoco estamos hablando hace tanto tiempo, tú eres re joven, pero no estamos hablando hace tanto tiempo, pero de todas maneras como esa no, cosa eso era de, en los setentas. o en los 70, Ya. pero igual súper integradores, ¿no? Sí, sí, mi papá, él era el que me decía eso casi constantemente. ¿Y tu Y mamá qué te decía? ella me decía lo mismo y ella estaba estudiando porque ninguno de ellos tenían educación del colegio, pero lo sacaron. Mi papá fue al colegio mis primeros 4 años y él es ingeniero. Y mi mamá se tomó 20 años para terminar el bachillerato, pero ella también es contadora. O sea, tu testimonio no es de aquellas jóvenes que fueron las primeras generaciones No, universitarias ok. A lo mejor no, por no. eso la universidad les hizo a tus padres tener como la lucidez de integrarte en ti. Pero de todas maneras, si estamos hablando de los 70, eso creo que Sí, no era es un algo, tema. Eso es bien distinto que cuando yo crecí y yo me iba a ir a la universidad, mis tías me decían a mi papá, porque él la vas a dejar irse. ¿Cómo vas a dejar irse? Es pero bien joven, es una jovencita, una niña, todavía le decían eso a mi papá. Él, hasta ya cuando yo estaba en la universidad, le decían, ¿cómo es que dejaste que ella se podía ir a estudiar? Y me dejaron irme a estudiar en Londres. Yo pasé un tiempo en Londres también. Sí, ellos pagaron por casi todo. Y entonces, sí, mis tías les decían, las hermanas de mi papá le decían a mi papá, ¿cómo es que puedes dejarla irse así solita a hacer tanto? Y después de muchos años, mi papá no me había dicho eso. Y luego después de muchos años me dijo, ¿sabes lo que me decían tus tías antes? De, él fue el front line, el que estaba ahí más bien diciéndoles quien a ellas, te, está bien, sí, quien te me estaba protegiendo a mí. salvaguardó. Sí, ay no, ay no. Sí, No, pero igual, ¿ah? Súper. Y esto yo creo que nos lleva al tema que varias de las personas con las que hemos estado conversando suelen decir, la gran mayoría, obvio, han sido sus familias. En muchos de los casos, sus familias no han sido universitarios, pero han tenido como ese impulso, esa sensación de querer ayudar a sus hijos para que sí lo sean. Y en otros que han tenido a alguien cercano a la familia o a un sacerdote o algún amigo o alguien, pero todos han tenido a alguien que les ha podido ir estimulando. Qué importante es tener a esa persona, ¿no? Que actúa al lado tuyo, sí, ayudándote a tomar decisiones que son muy importantes en tu vida. sí, ayudando, sí, para abrir las puertas. Entonces, tú estudiaste teología y ¿cuál fue tu doctorado? En dónde lo focalizaste? Mi doctorado hice, el tema de mi tesis es sobre la leche de María, el camino de la leche de María, y es sobre una mística que se llama Sor María Ana Águeda de San Ignacio, que ella vivió en Puebla, México, durante el siglo XVII y XVIII. Y, y ella no es conocida como teóloga, pero yo hice estos estudios porque he visto que muchas personas quieren decir que Sor Juana Inés de la Cruz es la única teóloga y la única feminista histórica de toda Latinoamérica. Y yo digo, no, hay varias mujeres que eran bien, bien sabias, bien educadas y bien preparadas también. Y María Ana era una de esas mujeres que ella fue fundadora de su congregación de, um, de monjas dominicas ahí en Puebla. Y luego también um,
escribió este libro de teología del Camino de la Leche de María, que dice que con la leche de María es como llegamos más cerca a unión con Dios. Y que Dios nos dio esa gracia de la leche de María por eso. Y hay varias devociones y otras cosas de la leche de María. Entonces ahora yo estudio no solo el trabajo de María Ana, que sigo haciendo las traducciones del español del siglo XVIII ahora, pero también de varios imágenes y devociones sobre la leche de María y las Marías de la leche, que son María Lactans. Para las personas que no conocen mucho el término, ¿podrías explicar a qué te estás refiriendo cuando dices lo de la leche de María? Sí, es la imagen de María que María fue madre de Jesús, y como fue madre de Jesús, entonces María le dio a amamantar a Jesús y le dio su leche. Y es la leche de María que la gente tiene varias devociones. En el tiempo de María Ana y en tiempos pasados, gente pensaba que María llegaba a visitar a las personas, no solo a las personas que eran santos como Bernardo de Clairvaux, pero también como a la gente allí del pueblo, y ella llegaba con su leche y a sanar a varias personas, que es leche mística, pero les daba tomar de la leche, o les daba así, si estaban enfermos, ella les daba de su leche para sanarlos. Y eso para nosotros es algo bien raro de pensar que María iba a llegar aquí en mi puerta, aquí en este cuarto, y me va a dar leche. Si yo le salía, si te estuviera diciendo eso ahorita aquí, Alberto, tú me dijeras, ok, ya vamos a terminar todo esto porque esto está loquísimo. Pero es que nosotros no pensamos así, pero en esos tiempos sí pensaban así. Que desde como el siglo, pues, de las visitaciones de María comenzaron como desde el siglo XIII. Y sí, ella visitó, o gente piensa que visitó a varias personas durante la historia. Y hay varios cuentos sobre la leche. Y luego también hay varias imágenes de la leche de María. Y ahora gente me manda las imágenes. Entonces tengo una colección tremenda. Esta es una nueva. Que esta salió. Esta es de Dignidad Rebelde, de Melanie Cervantes. Ella es una artista ahí en California. Y sí, ella hace arte público y es activista también para la gente latina. Bueno, yo creo que queda un excelente espacio porque, bueno, quienes estamos más o menos en el ambiente, en algún momento podemos haber escuchado este relato. Pero en el común de la gente yo creo que no está muy vivo, así es que creo que estamos dejando una excelente iniciativa para que googleen o vayan donde quieran y empiecen a buscar más información de a qué se refiere. Y ya cuando quieran tener algo específico, pues llaman a Naomi. Naomi les va a dar una charla que prepárense porque hay mucha información que ella tiene y es muy modesta. Pareciera que no, que sí, no se preocupa de todo. No, pero Naomi es de las teólogas más destacadas que conocemos y su trabajo tiene una especificidad impresionante. Hay todo un método que realmente da envidia a muchos que son más bien flojos dentro de la teología y nos dedicamos un poco a leer a los demás nomás.
pero Naomi tiene mucho que orientar, así es que si a alguien le ha gustado este tema, pues pueden comunicarse. Vamos a colocar, ya saben, en la descripción del video, vamos a colocar un correo electrónico para que le escriban y le digan, oye, mira, queremos saber más de esto, ¿no? Cuéntanos ahora un poco, ser mujer y teóloga, ¿qué tan fácil te es la vida? Ah, yo tengo mucho trabajo. Sí. Yo digo que tengo trabajo de 7 vidas porque puedo trabajar 24 o 28 horas al día y todavía no hacer todo el trabajo. Y es porque no hay muchas teólogas latinas. No es porque yo tengo mucho trabajo, porque yo soy tan importante, es porque el sistema ha sido que las mujeres no han sido teólogas y menos las latinas. Entonces, siempre me encanta apoyar a latinas que si tienen un interés de estudiar teología, sí, por favor, escríbanme. Y les apoyo, les doy ánimo, lo que cómo les pueda ayudar. Pero sí, es tan interesante para mí porque mucha gente dice, ay, las mujeres no son líderes en la iglesia católica, la iglesia no tiene el liderazgo de mujer, bla, bla, bla. Y yo digo, wow, ok. Eso es tan interesante porque siempre estamos pensando en la jerarquía, en los obispos, en los hombres que son, sí, sacerdotes, obispos, cardenales. Pero no pensamos que hay otros niveles de liderazgo. Y para mí es tan interesante porque en un día, en el mismo día, puedo dar una clase, hablar con alguien del New York Times o Time Magazine o Faith in the Public Life sobre un tema y puedo hacer una charla para una parroquia y luego también dar clases o ayudar a seminaristas que están en formación, a varias personas también que están en formación, no solo seminaristas, pero también personas que están en formación para vida religiosa. Y eso puede ser solo un día de mi vida, del trabajo que hago sobre un día, que es tan interesante para mí porque yo siempre pienso que tengo un poder increíble para hacer impacto en el mundo, que a veces yo pienso que mucha gente en la Iglesia Católica se siente tan pequeñita que dicen, ay, es toda esta institución, gracias. Y yo soy solo una personita aquí pequeñita que no puedo hacer casi nada o no tengo nada de poder, pero algo que me enseñó Arturo Bañuelas y Sally Gómez Young es que los que somos bautizados tenemos todo el poder del liderazgo también, que es solo de ser bautizados, que somos parte de la iglesia y que somos llamados para tener ese poder. Y entonces yo he tenido el privilegio de estudiar teología y de poder entrar en varios espacios que me dan la bienvenida. Pero pienso que es algo que necesitamos tener más en la Iglesia Católica, que todos podemos ser líderes, porque si somos bautizados, entonces ya tenemos la estampilla de Cristo y somos parte de la iglesia y podemos ser líderes aquí en la iglesia. Pero también necesitamos muchas más personas y más los jóvenes que estudien teología. Quizás es una clásica pregunta, pero ¿teología femenina o teología feminista?
Oh, eso es bastante interesante. Am, para mí es teología feminista, pero teología femenina es algo interesante que también he estudiado, porque para nosotros cuando pensamos en lo masculino y lo femenino, pensamos en algo que hay varias cosas que queremos decir, que esto es para mujer y esto es para hombre, o esto es más bien para mujer o más bien para hombre, que yo pienso que esas cosas también están cambiando mucho ahora, pero um, eso es algo que ha cambiado durante los tiempos. En los tiempos como de los siglos XIV a como al siglo, no, más bien como del siglo XIII al siglo XV, los líderes de congregaciones religiosas, ellos querían tener características femeninas y masculinas. Entonces, cuando decimos teología femenina o feminista, es interesante decir que qué es lo ser femenina o masculino. Pero es distinto para mí de feminista, que es de decir que es sobre el pensamiento de las vidas de las mujeres y que las mujeres son pensadoras. Pero eso puede decir muchas cosas o puede ser parte de muchas cosas, no solo de lo que decimos que de estar en la cocina o de coser, lo que sea, que pensamos que son las cosas de las mujeres, o que a veces. Y lo feminista sería entonces un poco más el área contestataria y liberacionista, ¿no? Sí, sí, liberacionista, pero para mí es de decir, no que somos en contra de hombres, que muchas veces me dicen, ay, tú siempre suenas que eres en contra de hombre, o que no te gustan los hombres nada, o que eres una mujer bien dura, no solo fuerte, pero dura, porque, um, porque no me quedo callada, pero de decir que las mujeres han sido silenciadas por mucho tiempo por el sistema, no por ellas mismas. Y que las mujeres tienen sus propios pensamientos. Y entonces la teología feminista, la teología es, es pensar en la palabra de Dios, ¿verdad? Logos, la palabra logos es palabra, y teo es Dios, entonces es palabra de Dios, pensamiento sobre la palabra de Dios. Y hacer teología es de pensar sobre Dios, y teología feminista entonces es teología que nos ayuda a desarrollar a nuestros seres, a nuestras personas y a nuestras comunidades. De varios niveles y, y ojalá de cambiar los sistemas para que no haya tantas opresiones en el mundo. Bueno, Orlando Spin suele definir la teología también como la fe que quiere ser comprendida. Sí. Entonces, eh, acoplándonos a lo que tú estás diciendo desde el mundo de la mujer. ¿Sientes que el mundo de la mujer no ha sido leído desde el mundo religioso e institucional? Yo siento que en la teología y como nos enseñan como teólogos, y ahora lo voy a decir como teólogos, um, no, no han enseñado la perspectiva de las mujeres tanto. Y yo digo eso porque tenemos un programa de doctorado en la Universidad de Dayton y en las
lecturas que les damos a los alumnos en el programa, la mayoría de las lecturas son escritas del parte y la perspectiva de hombres. Incluso en algo que es más técnico, o bueno, no más técnico, sino que pareciera ser ultra técnico, como es todo el estudio bíblico, suele hacerse el trabajo desde el final de la historia, que suele ser el conquistador, y no de muchas veces los costos que tuvo que el personaje pagar para esa conquista, y que en muchos de los casos es pasar por encima o usar a las mujeres como moneda de trueque o de... No Sí, hay una lectura de esa persona, se casó con y obtuvo los dos reinos, pero no hay una lectura de qué podría haber sentido esta mujer, que es, aunque sea el momento, sea la moda del momento, sea la costumbre del momento, no hay una lectura, una exégesis real, concreta, más sólida, salvo excepciones, de qué pueden haber sentido esas mujeres. Creo que Ruth podría ser como la estrella de la película, pero de ahí el resto como que no están muy leídas, ¿te parece? sí, sí, yo pienso que no, en las escrituras, hasta las historias que tienen mujeres ahí en las historias siempre se, son interpretadas, sí, Ujú. um, sobre la perspectiva del hombre, y eso siempre se me hace bien interesante porque también como estudio María y la leche de María, siempre estoy poniendo atención a las escrituras de los cuentos de María y todo lo que habla María en los evangelios. Y eso es también para mí, y como el evangelio de Lucas, que son las mujeres que encuentran a la tumba vacía, pero casi nunca es la énfasis esa de la historia de Pascua. Sí, pienso que lo que dices es, Sí, sí, todavía sí, hay sí. mucho que estudiar en los archivos sobre las mujeres indígenas. Um, hay muchas mujeres indígenas que ahora están haciendo trabajo y son líderes, pero también históricamente hay muchas historias de mujeres indígenas que no se han sacado, que no tenemos los cuentos ahora porque están ahí metidos en un archivo. Entonces, si alguien quiere estudiar eso, hay mucho trabajo que hacer ahí. Qué genial. Y eso desde el punto de vista de la fe incluso. Sí, 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 sí. O sea, si además lo tomas antropológicamente, debe haber más material todavía. Ya, Sí, hay sobre mucho que... la ¿Qué, qué, cultura de las qué, mujeres. qué rol tú le das a la mujer teóloga en el mundo de hoy? Por cierto, entendiendo rol no como una cosa estructurada y cerrada, sino que más bien entendiéndolo como protagonismo. Hay varias cosas. Y ahora ya hay muchas mujeres que están estudiando teología, más mujeres, pero no sé, aquí en Estados Unidos, en programas católicos, pienso que ya casi, no sé si todavía son de 50% y 50% de mujeres y hombres, pero hay más mujeres estudiando teología ahora. Y el rol de una teóloga es, es muy importante, parte de sacar más la perspectiva de las mujeres, para mí la perspectiva histórica, pero también la perspectiva de hoy día, de lo que está pasando en el mundo ahora, porque las personas más afectadas del mundo, las personas más oprimidas son las mujeres y los niños, niñas y niños. Y todavía en la mayoría del mundo, y hasta aquí en Estados Unidos, muchos de los tiempos, las mujeres son los que crean a los hijos, a los niños y las niñas. Entonces, ese, ese es parte del rol
que yo veo no solo mío, pero también de muchas teólogas que siempre están luchando no solo para su trabajo propio, pero o haciendo su trabajo escolar en la universidad, ah, pero sí, todas las mujeres que yo conozco que son teólogas también son involucradas en sus comunidades, están ayudando de varios niveles. Um, en, en la parte religiosa, en la parte de la fe, de desarrollando liderazgo, en la parte política. Entonces, no es solo un rol, pero hay mucho espacio para una teóloga estar aquí en el mundo y lo que se puede hacer. Y más lo que se puede hacer ahora. Para mí es tan interesante lo que es posible, porque tenemos tantas maneras de comunicación que podemos ahí mandar un poquito sobre Twitter, algo sobre Facebook y dar unas enseñanzas, pero también en marzo escribí una carta como la presidenta de Actus al Papa Francisco, que M.T. Dávila, que también es una teóloga, se la iba a llevar, pero se canceló la conferencia, entonces nunca llegó la carta, pero para mí eso fue algo tan interesante sobre qué son las posibilidades de las teólogas, de lo que hacemos, de lo que podemos ser parte del mundo de pensamiento, pero también parte de la vida cotidiana. Y para las teólogas latinas no separamos la vida diaria y nuestros pensamientos y la vida de pensar y de hacer nuestras investigaciones. Entonces, es parte de la metodología de la teología que hacemos nosotras. Bueno, nadie sabe quién va a escuchar alguna cosa que estemos aquí hablando ni qué tan lejos pueden llegar los mensajes, ¿no? Ya que mencionaste Actus y señora presidenta, excelentísima señora presidenta, a ver si le cuentas igual algo en algunos ambientes de la pastoral juvenil hemos mencionado esto y desde ya del equipo o bueno de los jóvenes vinculados con el equipo arquidiocesano de pastoral juvenil hay 3 que son mujeres y están estudiando teología y 2 más que ya son varones y están también estudiando teología. Así Buenísimo. es que ya estamos haciendo por ahí nuestro minúsculo aporte también. Pero cuéntanos un poco qué es lo que es Actus. Actus es la Academia Católica de Hispanos Teólogos en Estados Unidos, o teólogas, o teólogos y teólogas. Entonces, es en inglés, entonces es theologians, no tiene género, pero the Academy of Catholic Hispanic Theologians of the United States. Y es una organización de teólogos y teólogas, gente que estudia la teología. Para ser un miembro de Actus, alguien tiene que ser parte de un programa a lo mínimo de maestría de teología o religión, historia, sociología, Biblia. Y luego de allí tenemos miembros que son al nivel de estudiantes, que están estudiando en la maestría y siguen ahí como si cumplen la maestría, pueden seguir como parte de Actus, pero también la mayoría de la gente tiene doctorado de ministerio o de filosofía y que han estudiado religión y son católicos. Y el grupo no es un grupo grandísimo porque no hay muchos teólogos y teólogas o personas hispanas, latinos, latinas, latinx.
um, que aquí en Estados Unidos que han estudiado teología, que ya son más y más, eso sí me gusta mucho, que el número está creciendo, las personas que están estudiando. Pero el grupo es un grupo pequeño de como 150 personas. Y cuando nos reunimos somos más pequeños, como de 60 a 55. Casi siempre hay un coloquium que nos reunimos en junio de cada año a compartir nuestro trabajo, los ensayos que han sido escritos, dar charlas uno con otro y platicar, pero también es como una red de teólogos y teólogas aquí en Estados Unidos, latinos, latinas, hispanos. ¿Tú crees que este tema de la cuarentena, y porque lamentablemente tuvimos que cancelar la presencial, se hizo algo online que estuvo fabuloso, pero ¿tú crees que este ambiente a raíz de la cuarentena le da algunas herramientas, algunas ideas nuevas a Actus? Sí, eso sí, estamos pensando mucho en la mesa de liderazgo en Actus, qué son las posibilidades nuevas, que hay muchísimas ahora que podemos hacer como estamos haciendo tú y yo ahora, alerta en Zoom, pero de tener reuniones más pequeñas, más localizadas, tenerlas no solo una vez al año, pero más pequeñitas y en varias partes de Estados Unidos. Lo que podemos hacer este año, porque estamos en la cuarentena y parte por tu inspiración que me escribiste y me preguntaste si podías traer a Casito en la placita a los alumnos, que tuvimos el programa de mentoring para 20 jóvenes que están al nivel universitario del bachillerato y de la maestría y que están pensando hacer un doctorado en religión, teología, ministerio. Que sí, hemos tenido muchísimas ideas, pero vamos a ver ojalá que nos salga algo de ahí más que podemos hacer. También estamos, Actus ha sido una organización profesional que ha trabajado también mucho con el grupo que se llama el Black Catholic Theological Symposium, que son Black Catholics que también estudian teología. Y Actus ha trabajado mucho con ese grupo y todavía seguimos trabajando y pensando qué son las posibilidades del futuro de trabajar juntos hacia la iglesia y hacia la sociedad en respuesta a los problemas del racismo. Actus es una organización que ha estado muy, muy abierta, y también en otro momento cuando estuvo el tema de migración, también Actus sacó una carta oficial de parte de todos los profesionales vinculados a la organización. Así que digámosle a los jóvenes que si quieren estudiar teología y ya están ahí pasando, quizás Actus puede ser una asociación gremial muy positiva, y a los que son teólogos ya y no conocen la organización, pues ahí que se pongan en contacto con Naomi, que de seguro que les va a decir sí, cuándo, o el cómo, sitio del dónde internet. y cuánto. ¿Y cuánto? Sí, sí, que no es tanto tampoco, pero sí, también el sitio del internet es actus.us. Ya, también lo vamos ahí a colocar. Querida Naomi, ha sido genial realmente hablar contigo. Estoy seguro que tu relato, tu testimonio de tu familia, tus desafíos también que nos has contado en estos momentos dentro de la teología y como mujer teóloga, sé que van a ser muy inspiradores para muchas de las muchachas que vean esta grabación. Quisiera dejarte unos minutos para que ya directamente con los jóvenes tú les pudieras mandar un mensaje a ellos
en estos momentos también tan especiales en los que estamos viviendo como teóloga, como mujer. Hoy, por cierto, no me aguanto de decir esto. El tema de que si eres dura o no, habría que preguntarle a tu esposo. Yo creo que él puede ser quien dé honesto testimonio, digamos, qué pasa en el diálogo interno, ¿no? Ya, Le ¿cómo tienes que van, preguntar a él. Sí. sí, Mi cómo pobre van esposo. esas citas, digamos, al momento de la argumentación? No sé cómo sea discutir con una teóloga. En ese plano, por lo menos. Bueno, decía dejarte unos minutos para que le mandaras un mensaje a los jóvenes que te van a estar escuchando. Sí, primeramente les quiero decir que sus vidas valen todo el mundo. Cada una de sus vidas valen todo el mundo. Nunca, nunca, nunca piensen que eso no es importante. Es parte del don de Dios, pero también um, es parte de, de, de nuestro mundo. Y yo pienso que aquí en Estados Unidos es bien duro muchas veces ser persona latina y que nos mandan tantos mensajes de que no valemos, pero sí, esa es la primera cosa. La segunda cosa es que como sus vidas son tan importantes, su experiencia es bien importante también. Entonces, comparten su experiencia y edúquense, pero también con toda la educación que reciban, también hagan preguntas, porque si la educación que reciben es distinta o diferente a su experiencia, entonces pregunten por qué es diferente. Y entonces, y puede ser que mi experiencia es algo que puede contribuir a la educación de otros. Y luego también, si piensan que quieren educarse, estudiar teología, por favor, sí hagan eso, porque sí necesitamos muchas más personas estudiando la fe, nuestra fe católica, pero también hay tantas áreas que son importantes entre nuestra fe católica y no somos bastantes teólogos y teólogas latinas, Latinx, aquí en Estados Unidos. Entonces, sí, por favor, hagan eso. Muchas gracias, Naomi. Muchas gracias por habernos dado ahí un espacio en tu agitadísima agenda de cada día, que además también necesitas descanso, ¿no? Que es el legítimo descanso para poder estar produciendo el altísimo nivel de conocimiento que tú produces. Así es que nada, te mando un gran abrazo, muchísimas gracias a ti, a tu familia por habernos permitido este momento y pues seguimos en contacto y abiertos a podernos volver a encontrar en cualquier momento. Gracias a ti, Alberto. Sí, les mando abrazos a ustedes también. Gracias, Naomi. Que Dios te bendiga. Bye. Igualmente, bye.